2002 fue una fecha, un año que marcó mi vida, porque es la fecha cuando pierdo a mi padre. Fue rebeldía que uno puede llegar a tener de que te inviten a la iglesia o que te hablen de Dios suena como fe. Y te diré que yo empecé a tocar guitarra por eso, porque yo estaba en la rebeldía que decía, quería tener mi banda, esto y lo otro. Qué bonito tocar guitarra, me decía. Me dijo un día, yo no iba a la iglesia ni nada, ni quería, pero me dijo, un día vos le vas a tocar esa guitarra a mi Dios. Y a mí en ese tiempo me ofendió. Yo le dije, mire, yo le tengo mucho cariño a usted, pero yo jamás le voy a tocar a su Dios. Pero pues yo no quería nada. Y bueno, y aquí están mis manos, están completas, no me las corté. Y ahora toco y sirvo para Dios. Amén. Hola amigos, ¿cómo están? Dios te bendiga. Soy Ever Salinas y hoy tengo un programa especialmente para ti. Bueno hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Aquí estoy con un invitado especial y hoy tengo aquí conmigo a Ever Morán, mi tocayo. ¿Cómo estás, Ever? ¿Cómo estás? ¿Todo ¿Qué bien? Tal? Todo bien. Qué bueno. Fíjate que quiero contar que es la primera vez que veo el nombre mío en otro músico. Sí. Siempre Ever lo escriben con B pequeña. Sin H. Y sin H. Y verlo con H me llamó la atención, ¿verdad? Porque cuando nos empezamos a conocer me di cuenta de eso. Que tenías eso. Y que bíblico, pues. Así es. ¿Tu mami te lo puso? Sí. Mi mamá y mi papá lo tomaron de ahí. Y me ha pasado lo mismo. Como decís que lo ve uno extraño. Normalmente lo ve de otra manera. Entonces, bueno, por algo es, ¿verdad? Sí. Estamos. Qué bendición, la verdad, porque tenemos esas madres que se acordaron de escudriñar la Biblia y de buscar un nombre por ahí, ¿verdad? Que eso nos hace como comprometernos hoy en día, ¿va? Y decir, qué bendición tener un nombre bíblico. Un nombre que estaba escrito en esas palabras, ¿verdad? Con propósito. Con propósito. Y eso esperamos hoy, que este podcast sea de mucho propósito para tu vida, en el sentido de aprender, de poder revisar lo que aquí, pues, nuestro invitado, mi persona, traemos con el afán y el deseo, ¿verdad?, de que sea un gozo para tu vida también. Así que comenzamos. Esta semana hemos estado hablando de Job y ha sido un camino bien largo, ¿verdad? Porque normalmente le digo a mi grupo que el libro de Job, nos quedamos con que Job perdió lo que tenía y se lo multiplicó y nos quedamos ahí. Pero creo que más a detalle hemos revisado mucho más cosas enseñables, ¿verdad? A lo largo del libro, porque Job no solamente es decir, perdió lo que tenía y lo recuperó, sino que hay un montón de cosas que vivimos a diario que creo que si no estuviese ese libro no entenderíamos tales cosas. ¿Qué opinas de lo que has encontrado en el libro de Job? Bueno, es un libro que siempre me ha llamado mucho la atención, me ha intrigado, y también compartíamos y les conversaba en el grupo que a veces uno lee y lo que pasa es que es rápido. Si lo lees un capítulo, un versículo, eso lo lees en un día, pero para Job no fue en un día. Para Job fueron meses, años, ¿verdad? De que él tuvo que pasar por esas pruebas. Pero también ver cómo Job no tenía un panorama del todo, ¿verdad? Como les decía, nosotros sabemos toda la serie, ¿verdad? Inicio y el final, cómo va a terminar y todo. Sin embargo, él no. Él como protagonista no sabía la razón del por qué estaba ahí. Tampoco sabía todo el proceso que iba a pasar, ni tampoco sabía que al final iba a tener un final feliz. Exactamente. Yo creo que eso, Ever, es lo que a lo largo de los capítulos podemos ir analizando, ¿verdad? Que Job no solo era un inicio tan simple, sino que había complicidad durante el proceso que él vivió, o sea, y la complicidad era seguir confiando en Dios, a pesar de que la piel se le caía, seguir creyendo que Dios iba a hacer algo para él. Tenemos tres amigos ahí que son los famosos amigos de Job, ¿verdad? Que empiezan a criticarlo prácticamente o a describir para mí, pues en lo personal, una errónea sabiduría de lo que creían, ¿verdad? Porque ellos decían, bueno, te está pasando eso a raíz de tu pecado. Pero lo que no sabían los tres amigos, lo que nosotros ya conocemos, que el libro de Job pues habla desde una conversación entre Satanás y el diablo, Satanás y Dios, donde Dios le está diciendo a Satanás, te dejaré, pero te permitiré nada más, pero no le toques su vida, ¿verdad? O su alma. Entonces, creo yo que sí tenemos el contexto, ¿verdad? Porque está escrito. Pero, ¿qué opinas a lo largo de Job en ese tiempo, que él sí no lo tenía? Yo creo que... Bueno, ¿Es válido que decrezca él en la fe en ese momento?
Sí, yo creo que hubiese sido justificable que él se hubiese sentido mal. Ujú, Inclusive creo que por lo que él estaba pasando, que él se hubiese rendido, uno hubiese dicho, bueno, pues la estaba pasando muy mal, sin embargo él no lo hizo. ujú. Y fue una prueba tras otra, tras otra, tras otra, y él se mantenía siempre firme, inclusive le decía a él a su mujer, ¿verdad? ¿Y qué caso solo vamos a recibir de Dios lo bueno Exacto. y no lo malo? Y él, lo importante es que él estaba confiando en Ujú, Dios y también él sabía que Dios, si nos da una prueba, nos da también una salida. así es. Y aun cuando él intentó debatir con Dios y Dios le dijo, ok, un momento, sentate, Ujú, yo te voy a hacer las preguntas y vos me las contestás. ujú. Y Job dijo, la verdad no tengo respuesta a todas las preguntas que me hiciste, ¿verdad? ¿Te imaginas ese momento? Sí, Ese momento lo hemos vivido, muchas veces no entendemos qué es lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿verdad? sí. Y como hablábamos tras cámara, ¿verdad? No entendemos, de hecho, lo que sí sabemos es que Él nos perfeccionará, ¿verdad? En su Ujú, propósito, ¿verdad? Porque tiene un buen camino. ujú, Pero en medio del camino no podemos entender muchas veces. Y es por hoy que muchos dicen, sí, pero yo estoy pasando este proceso. Sí, ujú, yo estoy pasando lo otro. Fíjate que en un testimonio personal que nunca lo he comentado, mi papá pues sufrió una situación cerebral, ¿va? Algo delicado, tumor, y se tuvo que extirpar médicamente y todo. Pero te quiero contar que mi papá de un año al siguiente ya habían muchas fisuras, digamos, después de la operación, no tan movilidad en el brazo, en el pie. Y todo eso lo han llegado como a detenerse y decir, no sé por qué me está pasando. Él me preguntaba en algún momento. ujú. Y creo que te pregunten eso, te quedas así como, ¿qué le contesto? Tenés que estar como, como decía un amigo, es que usted no sabe, me decía ese amigo, lo que Job le estaba pasando. Era Ujú, terrible lo que le estaba pasando. Entonces, por eso te decía al inicio, siento que es justificable, va, que ujú, Job se haya sentido mal, porque hoy muchos nos hemos sentido mal en un valle de dificultad, pero Dios sí tiene propósito. Y eso es lo que nos llama la fe, a confiar en eso. ujú, ujú. Yo creo que es, bueno, algo que veía yo en el libro de Job, que él decía, si mis palabras fuesen Ujú, escritas, ¿verdad? Él no sabía inclusive que años después ujú, vamos a estar nosotros leyendo en realidad la historia de él. claro. Entonces creo que uno de los propósitos fue ese, ¿verdad? Ujú, De que él sucedió y él dio testimonio y sigue dando testimonio, ujú, su vida y la prueba, lo que ujú, él pasó, ujú. para que nosotros podamos entender. Y creo que todos pasamos por momentos, ¿verdad? Así es. Como me comentás también. Creo que es importante el poder compartir, ¿verdad? Ujú, El poder decirle a los demás que yo he pasado por ujú, este tipo de situaciones, porque cuando uno escucha y uno entiende, uno se puede como identificar, ujú, ¿verdad? Y decir, ok, ujú. entiendo y quiere decir que sí se puede. Ya lo Así vimos es. en el libro de Job. Así es. Entonces Y podemos eso nos verlo da como también, confianza de que Dios ahí estaba orando. correcto, y que lo puede ver en todos, o sea, Ujú, en lo que te pasa en tu vida, en lo que ujú. pasa en mi vida, en lo que pasa en todos, y poder dar ese testimonio, poder hablar, poder contar Así que es. pueda servir de algo. Así es. Y Hablando de testimonio, Ever Morán, Ever con H, igual que yo, hay un antes y un después de ese Ever. Todas las personas tenemos eso, ¿verdad? Que hubo ese llamado, Moisés lo tuvo, me acuerdo cuando Dios se le presentó en la zarza, ¿verdad? sí, Lo tuvieron grandes hombres, ¿verdad? Y grandes hombres que también fallaron. ujú, Habiendo tenido el llamado, fallaban, ¿verdad? Y creo que esos hombres somos nosotros, que siempre seguimos siendo hijos de Dios por pura gracia, regalo de Dios, ¿verdad? En su ujú, salvación, pero obviamente es un camino donde tenemos que ir quitando y borrando, moviendo y tratando de hacer esa perfección que el Señor quiere hacer en nosotros. Esa es su palabra, ¿verdad? Que eso es lo que Él nos ha llamado, a hacer buenas obras, para hacer buenas obras, ¿verdad? ujú. Nos ha llamado en esa voluntad, pero es un día a día. Yo quisiera que nos contaras un poco de ese antes, ese después, esa situación que marcó ese destino tuyo, que ese Ever que hoy está siendo marcado por el Espíritu Santo, trabajado también, porque estás siendo de bendición, estás sirviendo en la música, ¿verdad? Un gran guitarrista, estás eh, siendo muy usado en tu familia. ¿Cómo, a dónde nos vamos? ¿A 10 años, a 20 años o más o menos? Yo creo que puedo decir bien el año 2002. 2002, sí, ya más de... Y suena
fácil decir los años, es mucho tiempo, ¿verdad? Estamos 2024 ahorita, estamos hablando de más de 20 años. Sí. Y tuve un antes y un después, porque antes de esa fecha, 2002 para atrás, era alguien que no quería nada con Dios, ¿verdad? Alguien que no quería saber, un tiempo de rebeldía que uno puede llegar a tener de que te inviten a la iglesia o que te hablen de Dios suena como ofensivo. Y te diré que yo empecé a tocar guitarra por eso, porque yo estaba en la rebeldía que decía, quería tener mi banda, esto y lo otro. Y hubo algo, yo una vez se los conté a los amigos de la banda. Hay una señora, doña Elena, que si llega a estar escuchando esto, le mando un fuerte abrazo a ella. Ella me acuerdo que me decía, qué bonito toca guitarra, me decía. Me dijo un día, yo no iba a la iglesia ni nada, ni quería, pero me dijo, un día vos le vas a tocar esa guitarra a mi Dios. Amén. Y fíjate que a mí en ese tiempo me ofendió. Y me Sentiste molesté. así como que, uy, es lo último que voy a hacer. Sí, correcto, yo le dije que no. Y inclusive en mi inmadurez, yo le dije, mire, yo le tengo mucho cariño a usted, pero yo jamás le voy a tocar a su Dios. Preferiría cortarme las manos, le decía. Así de cegado estaba, ¿verdad? Por el enemigo. Entonces yo no quería nada. Y bueno, y aquí están mis manos, están completas, no me las corté. Y ahora toco y sirvo para Dios. Amén, gloria a Dios. Pero, ¿qué pasó? Bueno, 2002 fue una fecha, un año que marcó mi vida, porque es la fecha cuando pierdo a mi padre. De mi familia iban a la iglesia todos, menos yo y mi papá. Sin embargo, él empezó a ir también a la iglesia. Él empezó supe que se bautizó, supe que estaba sirviendo, cambió totalmente. Él me invitaba a la iglesia. De hecho, me acuerdo que una vez me dijo que fuera y yo no quería. Y me dijo, era el Día del Padre, y me dijo, dame eso de regalo. No, y me conmovió y yo dije, ok, fui solo por eso. Lo triste de todo es que me gustó. Porque yo dije, esto me está gustando, sé en el sentido de que uno sabe que hay poder de Dios ahí y que te puede cambiar, pero el enemigo es como que te dice, aléjate de ahí, no sigas yendo, ¿verdad? Porque te va a convertir en un aleluya. Claro. Entonces yo no quería estar en eso, pero sí recuerdo que fui, lo acompañé y no regresé, la verdad. Después de eso fue Día del Padre, en marzo. Sin embargo, en diciembre yo pierdo a mi padre de una manera, la verdad, muy difícil. Y no quiero sonar egoísta porque pues no fue solo yo soy el mayor de mis hermanos, somos 3, pero tanto mis hermanos como mi mamá pues tuvimos el mismo evento, ¿verdad? Por cuestiones de la violencia en el país, ¿verdad? Mi padre muere, él lo asesinan, de hecho delante de toda mi familia. Y no fue algo nada fácil. De hecho, cuando he hablado con mis hermanos, que ha sido no muy fácil, creo que años después, casi 10 años después, empezamos a hablar del tema. Cada quien tuvo una visión diferente de ese día y de cómo tomó su vida después de eso. Cada quien tuvo un evento, ya sea para bien, para mal o traumático, como sea. Porque es un punto en el que no supimos por qué. Y hasta el día de hoy, si me preguntas, tampoco sé por qué. No sé quién, no sé por qué, no sé nada. Y es cuando yo veo Job y digo, pues Job tampoco sabía. Y Job decía, ¿y por qué? Qué fuerte. Pero se mantenía firme. Entonces yo entendí y dije, pues me tengo que mantener firme. Y un versículo que me ayudó en ese momento fue el Salmo 27:10, que decía, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Amén. Y lo tomé como una promesa. Y yo dije, ok, Dios me va a tomar. Perdí un padre terrenal, pero gané un padre celestial. Y Él es padre de huérfanos. Amén. Él es padre de todos. Y yo ese día, cuando mi padre pues muere, no es fácil. Yo te comentaba que son, de hecho esto no es algo que a todo mundo le he contado. Claro. Probablemente pocas personas lo sepan en la iglesia porque pues no es algo que uno va a andar contando como, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, pues fíjate que me pasó esto. Sí. Pero creo que esto que haces es muy bueno porque ayuda para compartir y uno espera que pueda servir para algunas personas. Yo cuando pasó todo eso, camino al hospital, cuando íbamos en el carro, fue difícil porque quedé en shock, ¿verdad?
Hubieron muchas cosas que yo no recuerdo, sinceramente. Pero recuerdo como segundos, como flashazos. Recuerdo haber ido en el carro con él y cuando yo estaba en rebeldía decía que jamás iba a orar, jamás me iba a acercar a Dios. Yo no quería nada con él. En ese momento oré, le pedí perdón a mi papá porque sentí que pues mi último año había sido un mal hijo y él siendo un buen padre. Le pedí perdón por eso, le pedí perdón a Dios. Llegando al hospital mi papá falleció. Creo y siento que mi papá me escuchó, porque yo recuerdo el momento exacto cuando él suspiró y dejó su cuerpo. Pero la confianza que tengo es que yo sé que él está con Dios, está en un lugar mejor. Y bueno, como pasa, pues se adelantó. Así es. Pero qué duro, me imagino, ese episodio exactamente donde pasó, generó un trauma duro, me imagino, en toda la familia, ¿verdad? Porque decís que 10 años pasan para platicar, conversar sobre el tema, y yo digo que es de valientes, ¿verdad? Poder platicar de algo que no tenés respuesta, que no las tienes todavía, más sin embargo sabes que Dios está al control de tu vida, de tu familia. Sí, o sea, pasó tanto tiempo, de hecho sobre todo con mi hermano, creo que es el que menos hablaba del tema. Con él creo que pasó un poco más. Él, de hecho, cuando uno quería hablar del tema con él decía no me hablen más y se hacía a un lado. Y como te comentaba, creo que cada quien tuvo que tomar de diferentes maneras, porque estábamos en diferentes edades, diferentes etapas. Y yo algo que la verdad que sí me ayudó mucho, el empezar a asistir e involucrarme en la iglesia, es lo mejor. Yo siento que Dios pues nos dio la paz, que dice que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Sin embargo, durante los años hay algo que a veces es como un tabú en las iglesias, ¿verdad? Si estás mal, si estás triste, si estás en depresión, o si tenés algo, de pronto es porque no confías en Dios. Y sí, pasa como esos amigos de Job, ¿verdad? Sí, casi lo mismo. De que, ajá, ¿y por qué? ¿Por qué estás así? Pues no confías en Dios. Y yo, estamos hablando que 20 años después, o sea, hace poco, tengo 2 años en que yo tuve que buscar ayuda profesional. Porque pensé que ya había superado ese evento a nivel personal. Sin embargo, en todo este tiempo, una etapa que tratar de resumir 20 años es un poco difícil decírtelo. Me imagino que repercute quizás hasta en otros esquemas de tu vida, de tu diario vivir. Me imagino esa historia, ¿verdad? Esa situación que viviste. Me imagino que te sigue calando, ¿va? Porque no somos los amigos de Job, ¿verdad? En este podcast para decirte, ¿verdad? Que no es porque no confías, pero es que los que han vivido esta situación creo que se identifican lo duro que es. Sí. Y quizás hoy esté alguien viviéndolo. Y quizás ese alguien esté diciendo, si él puede, ¿por qué yo? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué no puedo salir de eso? Y me encantaría puntual que me dijese si alguien te aconsejó en algún momento o cómo fue, pues, para que vos digas, voy a entrarle a esto, voy a entrarle a Dios. Fíjate que precisamente algo que pasó, de hecho fue en el evento, como te digo, en el velorio. Recuerdo haber estado ahí y yo estaba cansado de estar como escuchando a las personas. Quizás porque si alguien está pasando por eso y sabe que te estén diciendo lo siento, uno a veces piensa, ¿cómo sabes lo que yo siento? En realidad, claro, o sea, ni yo sé qué es lo que siento. Yo sí me sentí en momentos. O sea, yo me siento que ni siquiera estoy vivo. Y hubo una persona que se acercó. Yo me fui a la calle, no quería escuchar de nadie. Y él se acercó y me dijo, fíjate que te quiero decir algo, me dijo. Yo sin conocerlo. Yo sé que es duro y todo, pero yo te entiendo porque yo pasé por lo mismo. Yo soy el mayor de mis hermanos, me dijo. Y yo pasé por algo muy parecido. Y fue con mi mamá. A una edad muy parecida a la tuya, me dijo. Y aunque te suene esto, que te voy a decir no muy bonito porque no es fácil, pero tu vida de aquí en adelante ya no es la misma. Tienes que ser fuerte, tienes que ser la cabeza en tu hogar, tienes que ayudarle a tus hermanos, tienes que ayudarle a tu mamá, porque tu vida de aquí en adelante ya no va a ser la misma. Tu vida va a cambiar radicalmente. Y
cuando él me dijo eso, yo lo escuché, porque fue como, ok, alguien que sí me está entendiendo, me está diciendo eso. Y de verdad que sí, mi vida cambió totalmente, en todos los sentidos, o sea, tanto emocionalmente, económicamente, o sea, en todos los aspectos cambió. Y siempre recordé eso porque era una persona mayor y yo decía, pero no parece. Hoy en día yo sé quién es, yo lo conozco, sí. Lo veo, es un hombre exitoso. Y yo digo, él pasó por lo mismo y no parece. No parece. Pero lo logró. Salió adelante. Encontró y tuvo que ser firme y seguir adelante, ¿verdad? Confiando en Dios. Entonces, eso, yo espero que sirva eso, que alguien pueda ver y decir, sí, se puede. O sea, como digo, si él pudo, pues yo también puedo. Así es. Me encanta lo que decías de que Dios no nos abandona y está ahí, va. Tomaste la decisión del camino correcto, obviamente sabemos, ¿verdad? Que el Señor va a hacer ese confort, va a hacer también esa fortaleza en nosotros. Yo tengo un versículo aquí que me gusta, está en Deuteronomio 31, ¿verdad? Y está en aquel proceso Israel saliendo de Egipto y todo el rollo, ¿verdad? Y el Señor mismo marchará al frente, dice el 8. De ti estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. El que no confía en el Señor de repente puede ver esto como palabras nada más, ¿verdad? Como palabras, frases, que cualquiera las dice. Pero cuando tu contexto es el poder de Dios, ¿verdad? Que sabes que Él es real, entonces estas palabras sí calan en tu vida. Y si calan y te sentís un hombre que el Señor estará delante de ti, que estará frente de ti, que todo lo que dice, que no te abandonará, ¿verdad? Y eso es la promesa del Señor que lo hemos vivido a través de nuestra vida y también lo hemos vivido en otros hombres, porque cuando agarramos la Biblia y empezamos como en este mes que estamos con Job, ha sido de mucha enseñanza saber, ¿verdad? Que el Señor después le devuelve, después, pero ese después no es mañana, de un solo, o 24 horas, ¿verdad? Tú contás algo de un montón de horas, de tiempo, de días, de años, y la pregunta que quisiera puntualizar para ir dándole a este podcast ese toque, ¿verdad? Que es un antes y después de esta historia tan hermosa que nos has contado, difícil, pero hermosa en el sentido que hoy estás confiándole al Señor, creyendo que Él te va a estar ayudando. ¿Sigue siendo difícil después de 20 años? Sí, sí, no es fácil. Creo que uno aprende... una vez alguien me decía, no olvidas y no se te quita el dolor, sino que aprendes a vivir con ese dolor. Aprendes a vivir con eso. Wow, está bien fuerte eso. O sea, no se olvida realmente, pero sí aprendes a vivir. Aprendes y a entender, porque hubo un tiempo, yo por mucho tiempo no me hice la pregunta de el por qué. De hecho, un libro que yo leí que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ah, sí, buenísimo. De James Dobson, muy bueno. Sí, buenísimo. Me ayudó mucho. Recuerdo que hubo alguien que me lo regaló. Había, creo que Navidad, algo así, había que intercambiar regalos. Me lo da ese libro y me lo dio en el momento, pero exacto. ¿Y ese alguien de repente sabía que estabas pasando? No, nunca nos habíamos visto. Qué tremendo. Pero después yo lo busqué. Era un líder de otra iglesia. Y yo le dije, le agradecí, porque me ayudó mucho ese libro. Empecé a entender, porque es que desde que leí el título, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y yo decía, pero no tiene sentido nada de todo esto. Entonces me ayudó mucho y por un tiempo yo dejé de preguntarme por qué, porque era una pregunta muy difícil. Sin embargo, hace poco, y te estoy diciendo que yo empecé hace 2 años a ir al psiquiatra y que lo recomiendo si estás pasando por un momento traumático, porque los doctores pues son especialistas en cada área de su cuerpo. Claro, o sea, algunos tienen qué sé yo, de especialidades en los pulmones, en los huesos, lo que sea. Bueno, el cerebro es también parte del cuerpo. Sí. Y él me decía, bueno, hay que entender el por qué, ¿verdad? ¿Por qué pasó? Pero de una manera en donde uno empieza a entender, y hoy en día te puedo decir, o sea, yo estoy agradecido con Dios, tengo mi esposa, mi hijo, los amo, los disfruto. Qué bueno, qué bendición. Y como hizo con Job, ¿verdad? Está, lo que... Una vez mi esposa me dijo esto, mira, no era mi esposa, era mi novia. Cuando yo le conté esto. Y yo le decía que lo que más me dolía a mí, te conté en un principio que yo le pedí perdón a mi papá por los últimos años que yo siento que fui un mal hijo. Y lo peor es que uno siente desperdicié tiempo valioso. O sea, ¿cómo es posible que por estar de rebelde, por estar de enojado, por no querer celebrar a esa persona,
desperdicié minutos, días, años. Y te cuento que sobre lo que estás diciendo, creo que el 95% ahorita está pasando o ha pasado esas etapas, ¿verdad? De rebeldía. Entonces, Sí. creo que es algo que pasa en todo el Sí, mundo, y ¿verdad? puedes perder Y duele ese tiempo. después, ¿verdad? Sí, Ujú. y mira, y eso es lo que pasa un tiempo que no puedes hacer nada. O sea, Ujú. yo me acuerdo que yo se lo comentaba en aquel tiempo, que era mi novia, Ujú. y yo le dije eso, que lo que más me dolía era eso, que, Ujú. no, que desperdicié mi vida y Ujú. los años que yo quisiera poder, pero no puedo. Ujú. Y ella me dijo, un día Dios te va a regalar entonces una familia, vas a tener tus hijos, Ujú. y ese tiempo que no lo aprovechaste Ujú. con tu papá, lo vas a aprovechar con tus hijos. Ujú. Y yo le digo, imagínate, me dijiste eso y es mi esposa ahora. Ah, claro, qué bendición. Y ella, pues, tenemos a nuestro hijo ¿Cuánto tiene y tu 5 años tiene 5 años? mi niño. Estás en la Y, etapa bonita. y Bueno, mi, todas las etapas son lindas, pero sí, pequeñitos todavía claro, podés claro. ejercer tu fortaleza ahí, decirles esto se hace y esto sí, Y están ahí qué con rico. uno. Sí. Están ahí con uno. Mira que eso de hecho lo he valorado, porque yo Ujú. le dije, esas palabras marcaron mucho, Ujú. porque es cierto, yo ya no puedo hacer nada del pasado, no Claro. puedes. Pero aprovecho, créeme, el tiempo con mi hijo. Ujú. Y de una manera que lo disfruto, Ujú. ¿verdad? Que él me diga, quiere estar conmigo, yo juego con él, trato de andar Ujú. con él para todos lados. Qué bendición. Porque sí, tiene razón. Digo, o sea, no puedo hacer nada con mi pasado, pero puedo Ujú. hacer algo con mi futuro. Así Y es, puedo hacer claro. algo con mi presente. Ujú. Amén. Y creo que algo que vemos en el libro de Job y que lo podemos aplicar en nuestras vidas es un versículo que a mí me ha servido y que ha Ujú. sido como mi ancla, Filipenses 1:6, cuando dice, estando Ujú. persuadido de esto, que el que Oh, comenzó la buena obra, así es. la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Y con Job no la dejó incompleta. Ujú. La perfeccionó. ¿Ah? Sí, y Hay un con vos final. también, Sí, y así es. conmigo, y Amén. con quien nos está escuchando. Ujú. Dios tiene un propósito, Amén. pero tenemos que mantenernos firmes Ujú. porque Él está haciendo la obra, Él es el alfarero, Él está Claro. Ujú. ahí moldeando y el proceso no es Ujú. fácil, Así es. pero tenemos que mantenernos porque Él nunca va a dejar nada incompleto. Ujú. Eso es una regla, pero total, que ahí dejó Dios y dijo, Ujú. yo comencé la obra y yo la voy a perfeccionar. Ni Amén. siquiera la dijo, la voy a llegar a hacer buena. O con algunos, Hay con los más que o se porten menos, mejor, no, correcto. sino que hizo algo distintivo, que era, esto es así porque es para todos. Y voy a perfeccionarla, correcto. Ujú. Entonces va a llegar ese tiempo. Tenemos que mantenernos firmes y continuar confiando en Ujú. Dios, porque, como te decía, vemos la historia de Job, Ujú. podemos ver cualquier otra historia de la Biblia y es fácil porque la tenemos escrita y Ujú. la leemos. Si te querés Ujú. sentar un Ujú. buen día, puedes leerte todo el libro Así de una es. sola sentada, Ujú. pero Y hay mucha diversidad, porque si nos contamos la historia de Pablo, entonces vemos un perseguidor de sí, cristianos y luego... la de José, por ejemplo, con sus hermanos, Ajá, lo exactamente. venden, todo lo Uf, que él pasó, todo el proceso. Lógicamente, sí, para nosotros ahorita es entender, ok, claro. su propósito era, Ujú. porque después más adelante él le sirve a su familia cuando Así están es. pasando una Sí, gran hambre. es Entonces, cierto. hay un propósito. Y vos ves José y decís, pero ¿por qué pasó por eso? Ujú. Inclusive él siendo un buen siervo, Ujú. y después lo acusan de violador, Así es. lo meten preso. Ujú. Y uno dice, bueno, y es que este tipo nunca le va a ir bien en la vida, Ujú. porque casi que ya va a salir bien, pero vuelven las pruebas. Quizás son cosas que Dios está ahí modificando, ¿verdad? Está poniéndole brillo y como dicen los Formando, sonidistas, formando ahí el mejor sí, sonido posible, ¿verdad? Para su vida. yo creo que es formar nuestro carácter, Es cierto. porque créeme que yo a veces me he pensado, y si no hubiese pasado esto conmigo, yo Ujú. estoy seguro que mi carácter, mi fortaleza no sería la misma, Ujú. porque uno tiene que madurar de otras maneras. Ujú. Uno tiene que, por ejemplo, en mi caso, y creo que con mis hermanos, porque Ujú. con los dos yo platico hoy en día Ujú. y decimos lo mismo, o sea, independientes, Ujú. fuertes. ¿Y qué es lo que pasa? Pasar por una prueba tan difícil, Ujú. pues, cuando te pasa algo que vos lo balanceás Ujú. y decís, pues esto no es nada, pues, Ujú. ¿verdad? Si te fue mal en el examen o algo Ujú. así, en una clase, que Ujú. no importa, ¿ves? Sí. Ponele, estudiar y lo vas a hacer, ¿me Ujú. entiendes? Otras pruebas las ves como menores, Ujú. ¿verdad? Menores, Porque exacto. decís, si Dios ya me sacó de algo tan fuerte, Claro. ¿por qué no lo va a hacer Es de ahí la nuevo? clave, ¿verdad? Que el propósito de Dios siempre va a ser en pos de darte fortaleza, en vez de darte ánimo y darte más valor en Ujú. la vida. Entonces creo que los cristianos debemos también atravesar todas estas circunstancias. Y los cristianos también en la Biblia lo hacían. Entonces Ujú. tenemos que pasar esos valles para ser, como decías,
formados como una vasija de barro, ¿verdad? En las manos Sí. del alfarero. ¿Has escuchado una canción que me gusta de Marcos Vidal? Creo que hemos compartido de algunas Creo que eso canciones te de iba él. a preguntar, si cuál es tu música o tu canción que te ha identificado todo este proceso, pero contame eso. Hay una canción que siempre me ha llamado la atención de él, de Marcos Vidal, que él habla sobre, no recuerdo ahorita exactamente el textual, ¿verdad? Pero cuando la estrofa, la primera y la segunda estrofa, son totalmente diferentes. En la primera es él diciendo dónde está aquel Dios de Elías, Ajá. ¿verdad? ¿Dónde está? Ajá, aquello, Y Moisés. el Dios de Daniel, ¿verdad? El que lo Ajá. sacó de Babilonia, como uno quejándose con Dios y diciendo, Sí. ok, ¿por qué hiciste con ellos y conmigo no? Yo no te veo aquí. ¿Dónde está aquel Dios que abrió el mar? Ajá. ¿Dónde está aquel Dios que cerró la boca de los leones? ¿Entiendes? Pero después vos ves que viene Dios y te dice, ok, ahora yo soy el que voy a hablar, como le dijo a Job. Sí, Yo voy a hablar y vos me vas a contestar. ahí es lo tremendo. Sí. Y él le dice, ¿dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Verdad? ¿Dónde están aquellos hombres como José? ¿Verdad? Que tenían esa integridad. Entonces, me encanta eso porque es algo que está en la Biblia y decís, ok, uno se pone a veces a decir, ¿dónde está aquel Dios? Ok, pero ¿y yo? ¿Y yo? ¿Qué ¿verdad? onda? ¿Qué? ¿Seré yo del mismo calibre de Moisés o de Pablo, de todo eso? Sí, No, ¿me entiendes? Yo diría, no tengo ese calibre, no estoy ni siquiera a la altura de Job o de David o de todos ellos. Nos volvemos exigentes realmente y como como todas las historias que hablamos hoy, nos volvemos tan exigentes que queremos hacer un trueque con Dios. O sea, yo hago esto y ya, dame aquello ya para hoy, ¿va? Y creo que ahí sí nos equivocamos del Dios al que estamos amando, ¿va? Porque el Dios que estamos amando es un Dios de amor, ¿verdad? De misericordia, de perdón sobre todo. Porque cuando hablamos de Dios, para mí es un Dios de perdón, men. Que mandara a Jesucristo en la cruz a morir por Ever, es terrible, man. Yo digo, es tremendo, poderoso, es animante, pues, saber que ese perdón de Dios es misericordia, ¿verdad? Dando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y yo creo que desde ahí el valor de Dios para nosotros es inmenso, ¿verdad? Pero de aquí al discipulado cristiano, como tú lo decías, el día a día, pues, hay de calibres también. Hay cristianos carnales, cristianos light, cristianos, full cristianos, bueno, de todo hay, pero no podemos exigirle. Creo que ni uno le puede exigir a Dios. Esto quiero que suceda. Yo creo que algo que comentabas ahorita y que uno debería de pensarlo. Yo te comento que hubo ese antes y después en mi vida. Claro. Yo le hice una promesa a Dios y le dije, ok, Dios, aquí estoy, no me voy a apartar. Yo creo que, vaya, yo lo trato de comparar, ¿verdad? Y yo digo, ok, Dios dio a su Hijo por mí, para salvarme. Yo pierdo a mi padre, Él ya no está. ¿Cómo puedo yo hoy en día volver atrás, ¿entendés? Ir al mundo, hacer esto y lo otro? Yo siento que sería desperdiciar, como quien dice, la sangre de Cristo y la sangre de mi padre. O sea, como que ya fuese totalmente en vano. Y yo creo que como cristianos tenemos que entender eso, que no puede ser en vano. No podemos como ver de menos ese sacrificio. Así es. ¿Verdad? De que Dios dijo, ok, la única manera aquí es dar mi hijo que muera en tu lugar. ¿Verdad? Y yo, una vez mi mamá me lo decía, porque yo me preguntaba por qué pasó con todo eso. Y yo decía, yo por mucho tiempo le decía a Dios, ¿por qué yo no fui? O sea, yo hubiese preferido que yo hubiese muerto ese día, no mi papá. Porque yo le decía, si yo hubiese muerto, decía yo en mi ignorancia, yo le decía a mi mamá, mi papá estaría aquí, yo creo que ustedes estarían mejor. Porque él hacía un mejor trabajo que el que yo hago. Pero mi mamá me decía, mira, me dice, yo estoy segura, me decía, que si a tu papá le hubiesen puesto a escoger, él le hubiese dado la vida por cualquiera de ustedes. Qué rico. Y sí, es cierto. Yo ahora que soy padre, claro que lo entiendo. Ya hoy decís vos, sí, entiendo más. Claro. Entiendo más aquello. Sí. O aquello que tu mente te daba vuelta, ¿verdad? De tanto. Mira, lo que te pasó, Ever, no es fácil, ¿verdad? No es fácil y creo que los que están revisando este podcast saben que hay muchas preguntas, mucho que preguntarte, ¿verdad? Porque los que están pasando, hemos pasado alguna situación así, esos calibres tan difíciles, tenemos todavía preguntas sin respuesta, ¿verdad?
Pero me encantaría que animaras a esas personas que tienen esas dudas para que cerráramos este episodio, que está muy bueno, y te agradezco el que hayas podido estar conmigo aquí. Es de mucho ánimo, ¿verdad? Y también de mucha entrega, para que esta entrega llegue a los corazones de estas personas, ¿verdad? Que yo sé que se van a identificar mucho. ¿Cuáles las claves que vos podés decir que te siguen sirviendo aún en estos momentos de dificultad? ¿Cuáles son esas claves? Porque sé que no es todo completo. Yo sé que esto es muy poco para lo que podrías contar. Es un trauma muy duro, pero te veo acá, te veo sirviendo en la iglesia, y yo lo que me estás contando nunca me lo imaginé. Este fin de semana fui a la iglesia y te estaba grabando ahí, y grabé otras tomas ahí, y no se puede percibir eso. Por eso te agradezco que hayas abierto tu corazón para poderle decir a muchas personas, ¿verdad?, que atravesamos valles de dificultad, pero Dios es más fuerte que eso. Y yo me gustaría que despidieras con eso. Sí, fíjate que, bueno, lo primero es poder aprender a confiar en Dios, que no es fácil, es darle, como quien dice, el timón a Él y decirle, ok, voy a confiar y vos sabes para dónde vamos. Totalmente, pero a ciegas. Así como cuando Pedro empezó a caminar sobre el mar y algo ilógico. Como cuando Job dijo, bueno, pues yo voy a seguir confiando. El aprender a tener esa confianza en Dios, el aprender a decirle, Dios, tenés el control. O sea, yo sé que sabes lo que estás haciendo, yo no entiendo, mi mente es pequeña, es finita. Hubo un ejemplo que yo leí en ese libro, en el de Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Yo leí esa historia años después. Cuando tengo mi hijo, yo vivo esa historia y me recordé tanto. Y te voy a contar mi historia. Y después te voy a explicar con lo de ese libro. Y con eso quiero comentarles a algunos que espero que les sirva. Mi hijo creo que tenía 2 años en ese momento y estábamos trabajando con mi esposa. Nos llama la muchacha, nos está ayudando a cuidar a nuestro hijo y nos dice que se cayó, se golpeó y se había abierto aquí la ceja. O sea, era una abertura de puntos. Y estábamos lejos y con mi esposa me acuerdo que dijimos, andábamos en carros diferentes y le dije, el primero que llegue se lo lleva al hospital. Y empezamos a llamar a otros, a los que estuvieran más cerca. Y empezamos como locos y estábamos lejos. Llegamos al mismo tiempo a la casa. O sea, creo que los dos agarramos rutas diferentes porque hasta dijimos, vos agarra por aquí, claro, vos por allá. Buscando el llegar más rápido. Quien llegara más rápido. Lo llevamos al hospital. Mi niño estaba ahí con su ceja abierta. Los doctores dijeron, es de puntos. Mírate, él no entendía. Él solo sabía que le dolía, solo sabía que tenía sangre. Y la parte que más me dolió, de hecho mi esposa me dijo, yo no puedo, me dijo, porque el doctor dijo, no puedo anestesiarlo, no lo puedo dormir, tiene que ser así, solo va a tener que ser local la anestesia. Ocupo que usted lo agarre muy fuerte, me decía, y que no se mueva, porque lo tengo que costurar. Entonces mi esposa cuando dice eso, no, me dice, no puedo. Y se fue, me dijo, porque empezó a llorar solo de imaginarse. Yo le dije, de hecho no se fue, yo le dije, mejor salite porque no vas a aguantar. Y yo dije, tengo que ser fuerte. Agarré a mi hijo, lo abracé con una fuerza grande. Y yo le dije, lloraba, me imagino, y llorando. difícil. Y yo queriéndole explicar a mi hijo, hijo, es por tu bien, aguantá. Y yo miraba cada puntada. Yo quería que eso fuera rápido, pero lo sentía eterno. Claro. Cada puntada para mí duraba como 1 hora. Y mi hijo lloraba y me gritaba y me decía, papá, ya, papá, ya. Y en ese momento recordé esa historia que yo leí, ese libro. Y él contaba de una historia muy parecida que yo estaba pasando en ese momento. Y él decía, nosotros a veces somos así, como eran en ese momento mi hijo. ¿Qué pasa? Mi niño tenía en ese tiempo 2 años. ¿Cómo él va a entender que lo que el doctor le está haciendo es algo para su bien? O sea, ahorita si vos vas al médico y todo, vos vas a entender o no. Pues me tienen que costurar, pues tienen que hacerlo. Porque tu madurez es diferente. Doctora mala, dice. Doctora mala, doctor malo, dice. Sí, pero a veces somos como esos niños, ¿verdad? De 2 años. Y vemos, porque en ese momento yo me imaginé, y él decía eso en ese libro. No sé si mi hijo me miraba a mí como, papá, ¿por qué me estás haciendo esto? Me está doliendo. Porque él me decía, papá, ayúdame. No, por favor. Y a veces nosotros somos así con Dios. Dios, ya no aguanto. Dios, ya no puedo. ¿Por qué me estás haciendo esto? Me está doliendo. Claro. No aguanto, ya no más. Siento que llevo mucho tiempo. Y correcto. Y Dios te está abrazando tan fuerte que te está diciendo, hijo, es por tu bien, aguantá, ya va a pasar, es por tu bien.
Entonces creo que eso es aprender a confiar y decir, ok, yo no entiendo, porque mi mente es tan pequeña en este momento y aunque me esté doliendo, pero es por mi bien. ¿Por qué? Quizás ahorita no lo entendés. Más adelante sí, vas a entenderlo. Entonces, qué buenísimo. La verdad que contabas y miraba a mi hija, man, en mi hija mía, Valentina, y sí, me ha pasado, man. Fíjate que una anécdota rapidito fue cuando le pusieron los aritos. Yo salí llorando, man, de ahí del lugar. O sea, yo sentí que había tomado una mala decisión, haberle dicho sí a mi esposa, pues pongámosle los aritos, ¿va? Pero fue terrible para mí, salí llorando de aquel lugar. Y era un lugar que se supuesta con una maquinita no iba a doler, pero el grito de aquella niña, pues, fue para mí terror, pues. A uno le duele, padre, exacto. Uno siente ese dolor. Exacto, entonces luego la doctora decía, no, pero es que es el toque que hacía la máquina, entonces tranquilo, ella por eso gritó, está pequeño. Y sí miraba eso. Entonces me dejas con una enseñanza, yo sé que a todos también, sobre lo que hay que entender de Dios. Entonces creo que vamos a pedir, ¿verdad?, que puedan ustedes leer la palabra de Dios, la Biblia. Es siempre ese fundamento en nuestro corazón, ¿verdad? Porque es la voz de Dios hablando y diciéndote esto, lo hice por esto y así lo quiero hacer contigo. Así que te agradezco, Ever, por estar acá. Te he visto en bicicleta ahí. Me encantaría ir a hacer algo, no en bicicleta, yo no hago eso, pero seguirte con un dron por lo menos y hacer algunas tomas buenas para que hagamos algo más extremo, siempre conectándolo con este podcast. Te agradezco que me hayas dicho que sí, ¿verdad? La verdad que este es un programa obviamente personal. Lo ubicamos con ese deseo, ¿verdad? El Lumbrera Worship es iluminar, ¿verdad?, con la palabra de Dios a las personas, con otros testimonios, otras personas, ¿verdad?, Amén, que van a estar de nuestra iglesia visitando. Así que te agradezco, brother. Muchas gracias. Bueno, Ever. Gracias por estar aquí, Ever. Qué raro se siente. Dios les bendiga, gracias por estar hasta aquí. Un fuerte abrazo, no olviden de suscribirse y ahí compartirle a alguien más. Está pasando algo parecido o peor, pero esto es de mucho ánimo, ¿verdad? Que otros testimonios puedan llegar hasta su vista y a su corazón también a través de las redes sociales. Dios te bendiga. Ya no tiene fin y de la oscuridad no habrá temor, porque Jesús tú eres.